Durante generaciones, las enigmáticas profecías de Nostradamus han desconcertado e intrigado al mundo. Ahora, un verso oscuro y largamente ignorado ha resurgido, prediciendo la inesperada caída de un papa y el ascenso de una figura modesta procedente de islas lejanas. Mientras el Papa Francisco se enfrenta a problemas de salud y circulan rumores sobre su posible renuncia, la atención se ha desplazado silenciosamente hacia el cardenal Luis Antonio Tagle. ¿Podría una profecía de 500 años de antigüedad haber predicho este momento? Nostradamus, con su famosa visión críptica, ¿nombró al próximo líder de la Iglesia Católica? Cuando la profecía se une a la posibilidad actual, los resultados son nada menos que extraordinarios. Lo que Nostradamus escribió sobre Tagle puede dejarte sin palabras. Durante siglos, los versos de Nostradamus han evocado el terror, a menudo relacionado con plagas, guerras y la caída de reyes. Pero entre sus escritos menos conocidos, se encuentra una inquietante predicción que solo ahora ha salido a la luz. A primera vista, parecía solo otra rima críptica. Pero a medida que las conversaciones silenciosas se extienden por los pasillos del Vaticano, las piezas comienzan a encajar. La túnica blanca cae, lo que algunos interpretan como un presagio. A primera vista, parecía solo otra rima críptica. Pero a medida que las conversaciones silenciosas se extienden por los pasillos del Vaticano, las piezas comienzan a encajar. La túnica blanca cae. Algunos interpretan esto como una señal ominosa de la muerte repentina o la renuncia del Papa. Y luego, un hombre de las islas. Muchos creen que esto apunta inequívocamente al cardenal Tagle, nacido en Filipinas. ¿Y un hombre de las islas? Todas las miradas se dirigen al cardenal Luis Antonio Tagle, nacido en Filipinas. El momento era inquietante, con el Papa Francisco enfrentándose a graves problemas de salud y los rumores de su dimisión preparados. Las palabras de Nostradamus parecían menos una leyenda y más una advertencia. Luego llegó la verdadera conmoción. Fuentes internas revelaron que el Papa Francisco había insinuado en privado que Tagle era su sucesor elegido. ¿Destino? ¿Coincidencia? ¿O acaso Nostradamus nos había estado advirtiendo todo este tiempo? Pero la profecía era solo el comienzo. La pregunta más importante era, ¿quién era Luis Antonio Tagle? ¿Y por qué estaba destinado a llevar la luz? El humilde viaje del hombre de las islas. Antes de las profecías y los rumores papales, Luis Antonio Tagle era un niño de Manila. Nacido en 1957 en el seno de una familia modesta, su mundo estaba marcado por la fe, la comunidad y las dificultades cotidianas. Tagle no creció en un entorno privilegiado. Vivía su fe ayudando a sus vecinos, sirviendo a su parroquia y mostrando amabilidad donde más se necesitaba. Como dijo un vecino, Luis no solo hablaba de Dios, lo vivía. Mientras otros buscaban el poder, el joven Tagle se preguntaba cómo podía la iglesia servir verdaderamente a su pueblo. Su camino le llevó de las parroquias locales a las aulas teológicas de Roma. A pesar de ascender en la jerarquía eclesiástica, mantuvo los pies en la tierra, lo que le valió el apodo de el Cardenal Sonriente. Ya fuera consolando a las familias o dirigiéndose a los líderes mundiales, Tagle siguió siendo un símbolo de humildad. Cuando el Papa Francisco lo nombró responsable de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, muchos lo vieron como un reconocimiento a su carácter. Pero con el resurgimiento de la profecía de Nostradamus, parecía que el destino se estaba cumpliendo. A medida que crecían las especulaciones, una cosa estaba clara. El viaje de Tagle no solo era extraordinario, sino que parecía profético. Pero, ¿por qué el Papa Francisco depositó tanta fe en él? ¿Qué vio que se hacía eco de una visión escrita hace 500 años? ¿Por qué el Papa Francisco eligió Tagle antes de que fuera demasiado tarde? El Vaticano es conocido por sus secretos, pero incluso los iniciados se quedaron atónitos cuando el Papa Francisco nombró en silencio a su sucesor preferido. Ante el deterioro de su salud, Francisco ya había firmado su renuncia. Pero, a puerta cerrada, se lo confió a unos pocos cardenales de confianza. Si ya no podía liderar, quería que Luis Antonio Tagle guiara a la iglesia. El futuro necesita un pastor con corazón, no solo un gobernante, dijo Francisco según se informa. No era política, era algo personal. Francisco vio en Tagle a un líder que encarnaba la compasión por encima de la ceremonia, el servicio por encima del estatus. Entonces,
cuando resurgió la profecía de Nostradamus. Lo que antes era una elección privada se convirtió en una fascinación mundial. ¿Se estaba cumpliendo el destino? El Vaticano bullía con especulaciones. Los titulares preguntaban, ¿es Tagle el elegido? Ya las redes sociales se encendieron. Los fieles rezaban. A medida que la salud del Papa Francisco empeoraba, el mundo esperaba. ¿Ascendería realmente el hombre de las islas al trono de Pedro? Más allá del misterio, una verdad permanecía. Luis Antonio Tagle no era un cardenal cualquiera. Si la profecía y el Papa Francisco tenían razón, estaba a punto de cambiar el futuro de la Iglesia Católica para siempre. Las cualidades que hicieron de Tagle el elegido. Cuando se extendieron los rumores sobre la profecía de Nostradamus, muchos se preguntaron, ¿por qué Luis Antonio Tagle? De entre cientos de cardenales, ¿qué le hacía ser el destinado a cumplir tal destino? La respuesta no era el poder, sino la personalidad. Tagle no lideraba con grandeza ni autoridad. Lideraba con humildad, empatía y lo que los expertos del Vaticano llamaban una sonrisa capaz de derretir el mármol. Un funcionario lo describió a la perfección. Tagle no entra para que lo vean, entra para ver a los demás. En una iglesia a menudo considerada distante, el enfoque de Tagle, centrado en las personas, lo distinguía del resto. ¿Su mayor don? La capacidad de escuchar de verdad, ya fuera a los líderes mundiales o a los feligreses de a pie. En un momento en el que muchos se sentían desconectados de la fe, Tagle les hacía sentir escuchados. Su compromiso con la justicia social era un reflejo del Papa Francisco. Desde la defensa de los pobres hasta la lucha contra el cambio climático, Tagle no solo hablaba de compasión, la vivía, y luego estaba su identidad global. Nacido en Asia, educado en Europa y respetado en todo el mundo, Tagle representaba una iglesia universal, rompiendo con siglos de liderazgo eurocéntrico. Para muchos, eso no solo era diferente, era revolucionario. Como escribió Nostradamus, de origen humilde, ascenderá solo. El ascenso de Tagle no fue impulsado por la ambición, sino por la gracia y el servicio. Pero no todos acogieron con agrado este cambio. En los oscuros pasillos del Vaticano, la resistencia crecía, porque para algunos, Tagle no era el destino, era la perturbación. Y así comenzó la silenciosa batalla dentro de Roma, donde el nombre de Tagle despertó la esperanza para algunos y el miedo para otros. ¿Por qué el ascenso de Tagle conmocionó a Roma? Cuando Luis Antonio Tagle se vinculó al favor del Papa Francisco y a la profecía de Nostradamus, el Vaticano se agitó con inquietud. Para los progresistas, era un rayo de esperanza. Para los conservadores, era una amenaza. La Iglesia Católica, con 2000 años de tradición, no acepta fácilmente los cambios. Las opiniones modernas de Tagle, su enfoque en la justicia social y su liderazgo impulsado por la compasión fueron vistos por algunos como un empuje demasiado rápido y demasiado lejos para la Iglesia. Un alto clérigo advirtió que la Iglesia está construida sobre piedra, no sobre arena movediza. Para los tradicionalistas, Tagle representaba esa arena movediza. Su defensa de los pobres, la desigualdad y el cuidado del medio ambiente difuminaba, a sus ojos, la línea entre la fe y el activismo. Su conexión con los jóvenes, su apertura a la tecnología y su estilo informal inquietaban a algunos ancianos. Demasiado moderno, demasiado accesible. Y entonces, la profecía. Mientras algunos la descartaban, otros no podían ignorar cómo se alineaban los acontecimientos. El miedo no era solo a Tagle. Era la sensación de que el destino, y no la tradición, guiaba el futuro de la Iglesia. Mientras los debates se recrudecían a puerta cerrada, una verdad quedó clara. El ascenso de Tagle no solo marcaría un nuevo papa, señalaría una batalla entre lo viejo y lo nuevo, entre la tradición y la transformación. Pero mientras Roma dudaba, el mundo, especialmente la generación más joven, veía algo más. Un líder que por fin hablaba su idioma y llevaba sus esperanzas. Cómo Tagle se convirtió en el cardenal del pueblo, mientras la tensión se apoderaba del Vaticano. Algo muy diferente estaba sucediendo más allá de sus muros. En todos los continentes, los jóvenes católicos, a menudo considerados alejados de la Iglesia, se sintieron atraídos por un líder que hablaba su idioma. Ese líder era Luis Antonio Tagle. Tagle no predicaba desde un pedestal. Hablaba como un amigo, un mentor, alguien que entendía los retos de la vida moderna.
En la Jornada Mundial de la Juventud, sus palabras resonaron mucho más allá de la multitud. Vosotros no sois el futuro de la Iglesia. Sois su présent. Con esa sencilla afirmación, Tagle se ganó el corazón de millones de personas. Para una generación cansada de que le dijeran que esperara su turno, fue una llamada a la acción. Un recordatorio de que la fe no se basa en normas y rituales, sino en vivir con un propósito en el presente. Su capacidad para conectar no se limitaba a los discursos. Tagle se adentró en las plataformas donde los jóvenes pasaban su tiempo. Las redes sociales, los foros en línea, incluso las sesiones informales de preguntas y respuestas, donde ninguna pregunta era demasiado pequeña o controvertida. En segundo lugar, Tagle comprendió que a los jóvenes de hoy les preocupaban profundamente los problemas del mundo real. El cambio climático, la salud mental, la justicia social, no eran temas secundarios para él. Los abordó de frente, demostrando que la fe podía ser tanto espiritual como práctica. En tercer lugar, ofrecía algo poco común en el liderazgo: autenticidad. En un mundo lleno de declaraciones pulidas y sermones ensayados, la honestidad de Tagle destacaba. Cuando no tenía todas las respuestas, lo decía. Cuando la gente sufría, no ofrecía clichés, ofrecía solidaridad. Por último, su mensaje era siempre de esperanza. En una época en la que muchos se sentían desconectados de la religión, Tagle les recordaba que la fe no tenía que ver con la perfección. Se trataba de compasión, comunidad y valentía. A medida que se difundía la profecía de Nostradamus y se recrudecían los debates en el Vaticano, los jóvenes no se centraban en la política ni en la tradición. Se unían en torno a un líder que les hacía sentir vistos y escuchados. El mundo estaba cambiando y Tagle no solo se mantenía al día, estaba liderando el camino. Pero con el creciente apoyo del pueblo y la resistencia interna, quedaba una pregunta por responder. ¿Podría Tagle superar los últimos obstáculos y cumplir el destino que la historia, la profecía y la fe le habían marcado? ¿Cómo se convirtió Tagle en el símbolo de una nueva Iglesia católica? A medida que se extendían los rumores sobre la profecía y el nombre de Tagle llenaba los titulares, se estaba produciendo una transformación aún mayor, un cambio global dentro de la Iglesia católica. Durante siglos, el liderazgo había estado firmemente arraigado en Europa. Ahora, la atención se centraba en el sur del mundo, y en el centro de todo ello se encontraba Luis Antonio Tagle. Tagle no era solo un cardenal de Filipinas, simbolizaba una iglesia que se estaba volviendo verdaderamente universal, con el auge de la población católica en Asia, África y América Latina. La vieja imagen eurocéntrica se estaba desvaneciendo. Su ascenso no se trataba de un solo hombre, se trataba de que millones de personas finalmente estaban representadas. Un analista del Vaticano lo expresó mejor. Tagle se encuentra donde el futuro del catolicismo está creciendo más rápidamente. Su historia reflejaba a los creyentes de los países en desarrollo, aquellos que se enfrentaban a dificultades diarias, pero se aferraban a la fe como esperanza. Tagle abrazaba la diversidad, no como un reto, sino como la mayor fortaleza de la Iglesia. Mientras otros se aferraban a tradiciones rígidas, él acogía las costumbres, las lenguas y las culturas locales. Para Tagle, la Iglesia no estaba por encima del pueblo. Caminaba a su lado. Su labor en zonas de conflicto y pobreza demostró que la fe no se limitaba a las grandes catedrales. Desde programas educativos en África hasta iniciativas de paz en Myanmar, Tagle demostró que la Iglesia podía ser una fuerza para el cambio real. Y si ascendía al papado, marcaría la historia. El primer papa asiático, un fiel reflejo de un mundo en transformación. Como escribió Nostradamus, para guiar al rebaño desde el trono de Pedro, Tagle no solo lideraba, estaba remodelando lo que la Iglesia podía ser. Pero con cada paso hacia el progreso, la resistencia crecía. Porque, aunque gran parte del mundo acogía este cambio, fuerzas poderosas dentro del Vaticano se preparaban para contrarrestarlo. La lucha silenciosa de Tagle contra los juegos de poder del Vaticano. Mientras el mundo veía a un cardenal sonriente que difundía esperanza, tras los muros del Vaticano, Luis Antonio Tagle libraba una batalla que pocos percibían. La Iglesia no es solo espiritual, es profundamente política. A medida que el nombre de Tagle se vinculaba a la confianza del Papa Francisco y a la profecía de Nostradamus,
la resistencia de las facciones conservadoras se hacía más fuerte. Los tradicionalistas consideraban que el enfoque progresista de Tagle hacia la justicia social, la acción climática y la juventud era un cambio peligroso. Un alto clérigo advirtió que la Iglesia es eterna porque no se doblega ante los vientos modernos. Pronto se formaron alianzas. Los opositores se unieron en torno a otros candidatos como el cardenal Pietro Parolin y el cardenal Marc Ouellet, considerados protectores de la tradición. Tagle también se enfrentó a intentos silenciosos de marginarlo, invitaciones retiradas, decisiones retrasadas y rumores de que era demasiado blando o demasiado moderno. No era un conflicto abierto, sino una resistencia estratégica. Luego vino el temor a la profecía misma. Muchos dentro del Vaticano se sentían incómodos ante la idea de que el destino, o la opinión pública, pudieran dictar el futuro de la Iglesia. Sin embargo, a pesar de todo, Tagle se mantuvo firme. Evitó la política, se negó a intercambiar pullas y se centró en lo que siempre había hecho: servir a los demás con humildad y compasión. Como dijo un admirador, la fuerza de Tagle es que no juega su juego. Pero a medida que se acercaba el cónclave, estaba claro que la decisión final estaba cerca. En esa cámara, el destino, la profecía y el poder finalmente colisionarían. ¿Quién se interpone entre Tagle y la profecía? Con la salud del Papa Francisco en declive y los rumores de renuncia circulando, la atención se centró en lo inevitable: la próxima elección papal. Y aunque muchos creían que Tagle estaba destinado a cumplir las palabras de Nostradamus, el camino hacia el trono estaba lejos de estar claro. El Colegio Cardenalicio, el órgano responsable de elegir al Papa, es conocido por su secretismo y complejidad. Dentro de la Capilla Sixtina se forman alianzas, se celebran debates y se emiten votos, todo bajo la atenta mirada de la historia. Entre Tagle y el papado se interponían varios contendientes formidables. En primer lugar, el cardenal Pietro Parolin, un diplomático italiano con profundas raíces en la política vaticana. Conocido por su enfoque cauteloso, Parolin representaba la estabilidad y la tradición. Para muchos conservadores, era la opción segura. En segundo lugar, el cardenal Marc Ouellet, de Canadá, respetado por su profundidad teológica, pero alineado con valores más conservadores. Sus partidarios creían que podía devolver a la Iglesia a una doctrina más estricta. En tercer lugar, el cardenal Peter Turkson, de Ghana, otro candidato fuerte centrado en la justicia social, pero considerado menos propenso a impulsar reformas audaces en comparación con Tagle. Cada uno de estos hombres tenía experiencia, conexiones y partidarios, y luego estaba la regla tácita. La geografía seguía siendo importante. El Vaticano nunca había elegido un papa de Asia. ¿Romperían realmente los cardenales con siglos de tradición? A pesar de los retos, Tagle tenía algo que ninguno de sus rivales podía reclamar: el apoyo del pueblo y la sombra de la profecía. En todo el mundo, creyentes e incluso no creyentes seguían con atención, cautivados por el desarrollo de los acontecimientos. Un periodista capturó perfectamente el momento. Esto no es solo una elección. Parece que el destino está en juego. A medida que se acercaba el cónclave, la tensión era palpable. ¿Prevalecería la tradición o se cumpliría la escalofriante predicción de Nostradamus? El mundo contenía la respiración, sabiendo que lo que sucediera a continuación no solo decidiría quién sería el líder, sino que daría forma al futuro de la Iglesia Católica, el cónclave que mantenía al mundo en vilo. Cuando los cardenales entraron en la Capilla Sixtina, el peso de la historia se cernió sobre ellos. Afuera, miles de personas se congregaron en la plaza de San Pedro, con la mirada fija en la pequeña chimenea donde el humo blanco anunciaría la decisión. Pero este no era un cónclave cualquiera. Era un momento envuelto en misterio, profecías y miedo a lo desconocido. Por primera vez, los rumores sobre la profecía de Nostradamus influían en las conversaciones, aunque fuera de manera extraoficial. Algunos cardenales lo descartaban como una tontería, pero otros no podían ignorar cómo se habían alineado los acontecimientos. La repentina renuncia del Papa Francisco, el ascenso de un humilde cardenal procedente de las islas, ¿era realmente una coincidencia? En el interior, comenzó la votación. En la primera vuelta no hubo un ganador claro. En la segunda, lo mismo. Los cardenales estaban divididos. Los que se aferraban a la tradición apoyaban a candidatos como Parolin u Ouellet,
mientras que los reformistas se unían en silencio detrás de Tegel. Una fuente cercana al proceso reveló más tarde que se podía sentir la tensión. No era solo política, se sentía que había algo más en juego. Mientras se emitían los votos y se susurraban las oraciones, el mundo esperaba. Las redes sociales estallaron con teorías, los medios de comunicación emitieron programas especiales sobre Nostradamus y la gente debatía si el destino o la diplomacia decidirían quién sería el próximo papa. Finalmente, después de horas que parecieron días, la chimenea se movió. Primero, una nube de humo gris. Luego, humo blanco. Las campanas de San Pedro repicaron, anunciando que se había elegido un nuevo líder. Pero aún no se reveló ningún nombre. La multitud, conteniendo la respiración, sabía que si era Tegel, la profecía se habría cumplido ante sus ojos. Cuando se corrió la cortina del balcón, el mundo se preparó para conocer al hombre predicho siglos atrás. El momento en que se cumplió la profecía de Nostradamus. Cuando el cardenal salió al balcón y declaró, «Habemus papam», tenemos papa, el mundo contuvo la respiración. El nombre de Luis Antonio Tagle resonó en la plaza de San Pedro. Fue recibido con sorpresa, vítores y lágrimas. Rápidamente aparecieron los titulares. La profecía se ha cumplido. Tegel se convierte en el primer papa asiático. Vestido con una sencilla túnica blanca, tal y como había escrito Nostradamus siglos atrás, apareció Tegel. Pero no se trataba solo de una profecía. Era el comienzo de una nueva era. Sus primeras palabras fueron humildes. «Hermanos y hermanas, vengo a servir, no a gobernar». En ese momento, quedó claro por qué tanto el Papa Francisco como, quizás, el destino, lo habían elegido. Tegel no fue elegido por motivos políticos ni por tradición. Fue elegido porque el mundo necesitaba un puente entre el pasado y el futuro, entre la fe y la acción. Las celebraciones estallaron en todo el mundo. Se había hecho historia, pero lo más importante era que se había restaurado la esperanza. Sin embargo, quedaba una pregunta en el aire. ¿Qué haría ahora este nuevo papa? La profecía había abierto la puerta, pero las primeras acciones de Tegel demostrarían que estaba listo para reformar la Iglesia. Las primeras medidas de Tegel que sacudieron el Vaticano. En cuestión de días, el Papa Tegel, ahora Papa Emanuel Bohr, demostró que no iba a seguir la tradición. Rechazó el gran palacio apostólico y optó por un modesto apartamento. Explicó que un pastor debe vivir entre su rebaño, no por encima de él. Su primer discurso oficial no fue desde un balcón. Se transmitió en línea y estaba dirigido directamente a los jóvenes. Habló sobre el cambio climático, la pobreza y la compasión. La fe debe vivirse, no solo predicarse. Luego vino una medida audaz, una revisión completa de las finanzas de la Iglesia y una exigencia de transparencia que sacudió a la vieja guardia del Vaticano. Finalmente, lanzó la Iglesia sin muros, una iniciativa global que promueve el empoderamiento local, el diálogo interreligioso y la divulgación digital. Según un miembro del Vaticano, no solo está cambiando las políticas, sino también el espíritu de la Iglesia. Por supuesto, no todo el mundo acogió con agrado el ritmo del cambio. Las voces conservadoras advirtieron que iba demasiado rápido. Pero el Papa Emanuel I se mantuvo firme. La Iglesia no debe temer al futuro. Debemos caminar hacia él con el corazón abierto y las manos firmes. La profecía se había cumplido, pero ahora era la visión de Tegel la que guiaba a la Iglesia hacia adelante. Cómo una profecía de 500 años de antigüedad transformó la Iglesia. Es difícil creer que un verso olvidado de Nostradamus pudiera predecir un momento que cambió la historia. La repentina renuncia del Papa Francisco, el ascenso de un humilde cardenal de Manila. Las palabras, un hombre de las islas llevará la luz. Pero la verdadera historia no es que la profecía se cumpliera. Es lo que hizo a continuación el Papa Emanuel Borey. En solo un año, revitalizó la Iglesia. Los jóvenes volvieron a los bancos. Se pusieron en marcha iniciativas globales para combatir la pobreza y los problemas climáticos, y se acogió a las comunidades marginadas. Incluso los críticos admitieron que, por primera vez en décadas, la Iglesia volvía a estar viva. Cuando le preguntaron por la profecía, Tegel se limitó a sonreír. No creo que haya sido elegido por el destino. Creo que fui llamado para servir. Al final, no fue Nostradamus quien dio forma al futuro. Fue un líder que recordó al mundo lo que significa el verdadero servicio.
Y mientras la historia registra su ascenso, una cosa está clara. La luz que lleva el Papa Emmanuel I sigue brillando, mucho más de lo que nadie podría haber predicho.